tardo aquí en la sala. Lo primero es que os vamos a pedir disculpas de antemano porque al tener que estar en online y presencial es un poquito complicado. El formato híbrido es siempre un poco complicado. ¿De acuerdo? Pero bueno, como os decía, buenos días a todos. Gracias al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por estar aquí y por invitarme a moderar esta mesa. Para mí es todo un honor por las personas que me van a acompañar en ella y por todos ustedes, por vosotros. A los que estáis en casa también bienvenidos. Estoy viendo ahí a Cris y a algunas personas más. Bienvenidos. Hablar del tema de la mujer es siempre muy complicado y además es muy amplio. Sabemos y somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer hasta que lleguemos a una igualdad de derechos y oportunidades en todas las sociedades. Pero también no nos olvidemos que llevamos mucho avanzado. Para tener un punto de partida, y puesto que somos herederos de la cultura de la Grecia clásica, vamos a viajar en el tiempo. Vámonos a ir aquí cerca, 2500 años atrás, ¿vale? Cuando Platón, en su diálogo, creo que era en el Timeo, hacía la siguiente reflexión cuando hablaba de los ciclos del alma. Si ésta, refiriéndose al alma, en su anterior vida no ha sido justa y buena, se reencarna en mujer. Y si en el siguiente ciclo, por el mismo camino, es reincidente, se reencarnará en un animal. Bueno, ya nos vamos haciendo una idea de dónde estábamos las mujeres hace 2500 años. También Epicuro nos da una idea de aquella sociedad cuando al abrir su escuela filosófica, el jardín, la dejó abierta para plebeyos, mujeres y esclavos. Fue todo un avance y ya estábamos en el siglo IV a.C. Desde allí hasta aquí ha llovido mucho. Pero yo creo que hemos tenido un proceso largo, hemos evolucionado mucho, no siempre fácil. Como somos conscientes de que la situación de la mujer depende muchísimo de temas culturales, incluso geográficos y de creencias, lo que vamos a hacer es hablar en esta mesa desde un punto de vista totalmente experiencial de las personas que la componen. Y para ello tengo el placer de presentaros hoy a Cristina García Rosales. Cristina, buenos días. Arquitecta y escritora, vecina reciente de San Lorenzo del Escorial. El San Lorenzo ha ganado mucho, porque mira, tenemos una nueva vecina muy interesante. Profesional, lleva más de 30 años como escritora y arquitecta. Ha dado clases en la obra social de la Caixa y ha sido presidente de la asociación sin ánimo de lucro durante 20 años. Ha organizado exposiciones itinerantes, congresos, impartido conferencias y escrito textos con la intención de apoyar, difundir y reconocer el trabajo de las mujeres en el ámbito de la construcción, así como reflexionar sobre su aportación en esta hermosa y difícil profesión. Su interés es social, la asociación con la que está se llama La Mujer Construye y acaba de publicar un libro de relatos que se llama, por favor, anotad el título porque yo creo que es muy sugerente, Ya no hay hombres que maten dragones y otros cuentos surrealistas. Creo que nos ha traído algún ejemplar. Bienvenida, Cristina. La acompaña María Fernández Jorge. Buenos días, María. Nacida en San Lorenzo y aunque ha vivido en Madrid, Londres, Buenos Aires, Bogotá, no lo puede remediar, siempre vuelve a casa. La mitad de su vida profesional ha discurrido como auditora y la otra mitad trabajando en el área financiera de Mafre. Actualmente es directora de Administración y Finanzas de Mafre Reaseguros. Tiene muchos y variados intereses, le gusta mucho el deporte, la música, participa en voluntariados de la Fundación Mafre y le encanta el folclore tradicional. Le gusta la gente, interactuar con ella y aprender de ella. Y cuando viaja es lo que más disfruta. Bienvenida, María. Tenemos también el honor de tener con nosotros a Tida Poli, senegalesa, empresaria del sector textil. Actualmente es dueña de la tienda de Colores del Mundo, aquí en San Lorenzo del Escorial, al ladito de los valencianos, por si alguien quiere pasarse. Es de 2003, desde 2003 vecina del Escorial, y su proyecto es intentar crear un puente intercultural entre su continente, África y España, y lo está llevando a cabo mediante el textil y eventos culturales. Bienvenida, Tida. Y por último, le hemos dejado para el final, pero por exceso de confianza, que ya nos conocíamos previamente, lo siento, Isa, contamos con Isabel Martínez Rupérez, que actualmente trabaja como directora territorial de Madrid en Fundación Ateneo.
Atenea, Fundación Atenea, es una entidad con una andadura de más de 36 años trabajando con y para las personas que se encuentran en situación o en riesgo de grave exclusión social. Trabajan desde el análisis de los factores que potencian la inclusión social, priorizando la intervención con aquellas personas expuestas a más riesgo e incidiendo en el factor género y en el fenómeno de feminización de la pobreza. Codirige un centro de psicoterapia y crecimiento personal llamado Karuna Gestalt. Lleva más de 15 años trabajando como terapeuta gestal. Su vocación y su pasión me han encaminado a poder acompañar procesos de sanación y crecimiento tanto a personas individuales como en pareja. Ese es su compromiso profesional y personal que le guía como una brújula en el camino que es la vida. Nos trae una frase de Miguel de Unamuno, que es, con tu permiso la hacemos nuestra, de su obra El sentimiento trágico de la vida. Unamuno nos dice: hombre soy y nada humano me es ajeno. Pues hoy mujeres somos y nada humano nos es ajeno. Vive en San Lorenzo del Escorial desde hace 3 años. Y sin más, si os parece, empezamos a hablar de la mujer desde nuestro punto de vista. A mí me gustaría, para empezar a entrar en calor, que comentaseis alguna situación que hayáis vivido en la que claramente hayáis encontrado mayor dificultad por ser mujer, pero que lo hayáis conseguido solventar. Entonces, Tida, que estás ahí en la esquina, por favor. Bueno, pues María, como tú quieras, por esta mesa. Abre el micrófono si lo tuvieses cerrado, por favor. Nos vais a disculpar, tenemos que estar abriendo y cerrando micrófonos para que os llegue perfectamente también a aquellos que estáis en online. A ver, yo, cuando hablé con Soli, me dijo que teníamos que afrontar esto desde un punto de vista de la experiencia propia. Yo me he puesto a analizar y creo que no encuentro en mi historia algo que me haya costado en exceso por ser mujer. Pero creo que en este caso no es porque no haya existido esa dificultad, sino porque yo siempre le he afrontado todo como esto es mi objetivo, tengo que conseguirlo, y he intentado dar ese factor de soy mujer, es un problema o es un hándicap de todos mis retos. Entonces, creo que yo, y hablo desde mi experiencia, no he encontrado esa dificultad. Sí que es verdad que he vivido situaciones en las que me ha parecido más difícil que a otros compañeros, como por ejemplo cuando me tuve que ir a vivir a Colombia, cuando me tuve que ir a vivir a Argentina. Ambos sitios fue por temas laborales y parecía raro que fuese una mujer con familia la que se trasladase en vez de un hombre con familia. Parecía raro que el marido fuese el que tenía que dejar, en este caso su trabajo, o sea, mi pareja tuvo que dejar el trabajo para acompañar a una mujer. ¿Me costó? En exceso no me costó en exceso, pero sí parecía que a los demás les extrañaba. Entonces, eso es pues, de las situaciones que yo me he encontrado. Que las he sabido llevar y afrontar y superar, creo que sí. Como digo, no es que yo en mi vida me ponga el hándicap de como soy mujer voy a tener más problemas, pero sí que he vivido algunas situaciones un poco más complicadas. Entonces, bueno, eso por aportar un poco a que conozcáis porque he estado en todas partes, podría ser una de las situaciones, pues a lo mejor un poquito más difíciles, pero bueno. No sé si había parecía, supongo que parecías muy diferente. Pero bueno, muchas gracias. Si queréis ¿Quién quiere apoyar lo que ha dicho? Que sinceramente necesito situar cada pregunta para ver cómo hacer para llevarlo hacia mi campo. Es lo mismo, yo no me he preguntado nunca por ser mujer puedo hacer esto o aquello, porque en mi cultura es que uno no se pregunta cuáles son, qué es lo que puedes hacer, porque se supone que eres mujer, no puedes dar más allá de lo que te han impuesto. Entonces, sinceramente, puede sonar raro, pero yo nunca me he hecho esta pregunta, ¿me ha costado por ser mujer o no? Sinceramente, hago lo que puedo, y si sale fenomenal, si no, bueno, pero no ha sido una pregunta existencial, no sé si me explico. Muchas gracias. Pues
Isa, si te apetece. Sí, pues mirad, a mí me parece muy interesante lo que estáis aportando, tanto Tilda como María, porque efectivamente yo creo que las mujeres es una de las características que nos representa, ¿no? Esta capacidad de superación constante y esta fuerza para afrontar los retos que tenemos. Pero yo sí tengo que decir que en mi vida personal, y tanto personal como profesional, me he encontrado con situaciones de gran dificultad por el hecho de ser mujer. Yo ahora mismo dirijo una entidad, bueno, dirijo el territorio de Madrid, somos una entidad bastante grande, tenemos presencia en 5 comunidades autónomas y yo dirijo la parte que corresponde a Madrid. Y sí que es cierto que me he encontrado con compañeros que por el hecho de ser mujer han cuestionado mi liderazgo. O sea, yo he sabido gestionarlo bien, gracias a Dios, de hecho ahora ya no están trabajando conmigo, pero sí que pone de manifiesto que efectivamente el liderazgo de la mujer es muy diferente al liderazgo del hombre y muchas veces esto se cuestiona. Yo me considero una persona con bastante fortaleza, con una capacidad de superación y de lucha bastante grande, pero claro, a costa también muchas veces mía, ¿no? Y una de las cosas que también me parece interesante y que me gustaría nombrar en este momento, una de las mayores dificultades a nivel personal que me he encontrado fue cuando fui madre, ¿vale? Yo cuando fui madre, en mi primer embarazo, tuve una situación muy difícil porque, bueno, mi hijo nació gran prematuro, lo primero que me dijeron es que no iba a salir adelante y me encontré con una situación muy difícil que se une a lo que vivimos las mujeres que hemos sido madres y que somos madres, ¿no? Cómo ante la situación de dificultad que supone la maternidad, pues bueno, la crianza, voy a ser buena madre, voy a saber sacar adelante a mi hijo, a mi hija, voy a conseguir superar mi vida profesional y compaginarlo, que mi hijo esté bien, que salga todo bien en el parto. Bueno, con todo esto, si se une una situación de dificultad por circunstancias de salud, pues la dificultad por el hecho de ser mujer yo creo que es importante. Yo me encontré en situaciones en el propio hospital donde tenía que ir día sí, día también, pues bueno, porque tenían que hacerme muchas pruebas y me encontraba en una situación absolutamente de vulnerabilidad, ocasionada muchas veces porque obviamente el médico me atendía, pero había muchos estudiantes que acompañaban ese proceso y era una persona totalmente invisible. Entonces no se atendía a nada de lo que estaba ocurriendo, sino simplemente se daba respuesta a dar respuesta a una situación médica, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí en este sentido creo que pone muy de manifiesto cómo las mujeres podemos salir adelante y conseguir superar hasta las dificultades más grandes que no solamente están vinculadas a la parte profesional. Pues bueno. Muchas gracias, Isabel. Cristina, ¿qué nos puedes contar? A mí me parece que sí, que en el ámbito profesional y cuando estaba estudiando arquitectura me encontré con algunas ciertas dificultades que no puedo negar. Es decir, que yo me gusta muchísimo ser mujer, yo creo que no podría jamás cambiar de sexo, para nada, pero sí que es verdad, por ejemplo, cuando estuve estudiando en Edimburgo, que estuve haciendo un máster allí, había el profesor, que era estupendo, por otra parte, era misógino total, era muy machista, como lo quieras llamar. Yo cada vez que salía al estrado a contar mi proyecto, es que ni me miraba. Entonces, ¿por qué? Decía yo, ¿pero por qué no me mira? Entonces, parece ser que era la primera mujer que en la Universidad de Heriot-Watt, en Edimburgo, hacía ese máster de diseño de arquitectura. Entonces, por eso debía pensar, bueno, esta es mujer y encima española, pues ni la miro. Entonces me costó mucho esfuerzo hacer esto. No porque fuera difícil, sino porque, claro, al no mirarte el profesor, cuando estás enseñando, dice, a ver, pase, pues será muy incómodo. Bueno, y a lo largo de mi profesión, pues también he encontrado algunas cosas. Es innegable ir a la obra y que a lo mejor si hay un hombre contigo, se dirigen al hombre porque piensan que es el que sabe y tú, pues no. Eso, acabo rápido, no es nada en comparación con Matilde Ucelay, que fue la primera arquitecta mujer en España, que fue en el 36 cuando acabó, que tenía que ir al cuarto de baño aparejadores, porque en el cuarto de baño de la Escuela de Arquitectura no había aseos para ellas. Eso sí que es un hándicap. Bueno, acabo para no... Vale, muchas gracias. Sí, también yo he vivido eso, pero en el año 88 en el Centro de Proceso de Datos del Banco de Vizcaya, que no había en Bilbao no había servicio de mujeres y tenía que ir siempre con un compañero. Había que estar diciéndole, oye, pasa tú primero que a mí me da corte y luego ya paso yo. Pero bueno, a Dios gracias hemos evolucionado. Y fíjate,
Isabel ha puesto encima de la mesa un tema de roles, de cuando ha sido madre, de cómo podía conciliar todas las cosas, qué es lo que sentía. Por ejemplo, vamos a empezar por María. María, ¿cómo ves los roles que desempeña la mujer en la sociedad actual? ¿Cumplimos una doble jornada laboral? ¿Hay conciliación? ¿Tú qué dirías? A ver, en cuanto a los roles, Isabel ha dado el primero que tenemos todas asumido y que todo el mundo da por hecho, y es el que tienes que ser madre. O sea, es el primer rol que tenemos todas, según naces, puesto en la frente. O sea, ¿cuándo vas a ser madre? Para empezar, el cuándo vas a ser madre no es obligatorio. O sea, es lo primero que, bueno, te preguntan en el trabajo, ¿tú para cuándo? ¿Y cuándo planificas? Tengas pareja, ¿no? O sea, todo el mundo asume que tienes que ser madre. Es uno de los roles que los que me conocen saben que hemos discutido, que yo he discutido mucho, yo tengo 2 hijos, pero yo no siempre he tenido ganas de tener hijos. O sea, es algo que siempre he dicho que las madres, o sea, las mujeres podemos ser madres o no ser madres, no somos ni mejores ni peores por serlo y no tenemos que tener más o menos oportunidades por ser madre o por no serlo. Entonces, está claro que un hombre no puede ser madre, o sea, es biológicamente imposible y que las que lo tenemos que ser somos nosotras, pero no es obligatorio. Entonces, bueno, eso es lo primero en cuanto a roles que a mí me gustaría comentar. ¿Qué roles tenemos ahora mismo en la sociedad actual asumido? Que tenemos que ser buenas trabajadoras. O sea, siempre tenemos un nivel de exigencia máximo con nosotras mismas. Lo ha dicho creo que también Isabel. O sea, tenemos como que demostrar siempre que estamos como mínimo a la altura de un compañero. Gracias a Dios esto está cambiando y ya no... Sé que cambia bastante dependiendo de en qué sector, pero ya no tenemos tanto problema, pero siguen existiendo el que tengas que ir a una reunión y que miren al hombre antes que a ti, cuando a lo mejor eres tú la persona que lo estás liderando. Pero bueno, yo he notado que poco a poco esto va cambiando. O sea, yo soy una persona muy positiva y quiero ver la parte en la que esto va cambiando. ¿Qué más roles tenemos como intrínsecos? Hay muchísimos. O sea, roles la mujer puede tener el que quiera, pero como digo, los que asumen que tenemos que ser buena pareja. ¿Pero por qué? O sea, es lo mismo que ser madre. No tenemos que tener pareja obligatoriamente, no tenemos por qué casarnos obligatoriamente. Podemos hacerlo si queremos, por supuesto, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuándo piensas casarte? ¿Qué problema hay si yo estoy muy completa como estoy? Entonces, son roles que la sociedad nos lo tiene impuesto. O sea, a los hombres a veces también le preguntan cuándo te vas a casar, pero menos. Uno de los roles que además a mí es personalmente el que más me cuesta, que somos administradores de nuestras familias, de nuestro hogar. O sea, somos la que ponemos orden. Se da por hecho, o sea, como digo yo, si se organiza un viaje, el 80%, el 90% de las veces mira a la mujer, ¿dónde vamos? ¿Dónde comemos? ¿Cómo pasamos? ¿Qué días? ¿A quién llamamos? ¿Quién cuida a los niños? O sea, todo eso automáticamente se suele mirar a la mujer. O sea, es muy raro a la vez que miras al hombre y dices, ¿con quién dejamos a los niños? O sea, suele ser así, ¿vale? Y el último rol es que somos mujeres, ¿no? Entonces tenemos que estar estupendas, tenemos que siempre saber cómo comportarnos, tenemos que ser, pues, hablar pues, más delicadas, eso bien impuesto. O sea, se da por hecho que todas sabemos cómo vestirnos, cómo... Bueno, a ver, yo creo que esa autoexigencia que viene impuesta de hace mucho es algo que las mujeres de hoy debemos trabajar, porque somos las que nos ponemos esas exigencias muy altas y que muchas veces nos ponemos nosotras mismas muchas barreras con esas autoexigencias. Entonces, bueno, no sé, me gustaría que opinaseis, que yo para mí estos son como los 5 roles que llevamos en la frente puestas cuando hacemos y que bueno, pues que no sé cómo lo veis. ¿Quién se anima? Tira, por favor. Por lo que acabas de decir, María, la autoexigencia yo creo que lo imponemos nosotras mismas, o sea, también sobre todo la mujer, por lo menos siempre voy hacia mi cultura, ¿vale? Porque no me atrevo mucho a opinar de la cultura de aquí. La mujer es la que te impone, te suele imponer tu rol, ¿sabes? Ahí se suele echar la culpa al hombre, pero el hombre no habla casi. Puede que sea la cabeza,
que ordena, ¿no? Pero es ella quien luego te hace doblegarte, o sea, que tienes que hacer esto, tienes que ocupar este espacio, tienes que ser mujer, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, tú te tienes que comportar como debería de comportarse la mujer. Entonces, yo creo que para que esto cambie, tiene que ser la mujer quien decida cambiar esos roles o esta situación de ella misma, ¿sabes? Pero es siempre como una, ¿cómo se dice? Una rueda, ¿no? Que volvemos al mismo sitio, punto de partida, ¿no? Como yo he pasado por esto, tú tienes que hacer lo mismo. Entonces, eso no acaba nunca. O sea que de alguna manera, Tida, lo que estamos viendo es que, por un lado, estamos luchando por una independencia o una posición social y profesional, pero luego replicamos nuestros roles que nos han puesto a nosotras mismas. Efectivamente, por lo menos en África la educación es de mujer, o sea, es ella quien educa, supongo que aquí también, no sé, ella es la que está, la educación lo traslada ella, lo transmite ella, entonces si hay cambio tiene que venir directamente de ella también. Hasta que no decida que esto cambia o hay que hacerlo de otra manera, esto seguirá siempre. Por eso antes decía que yo no he planteado nunca qué puedo hacer y si no me sale, ¿por qué? No, para mí es así, tal cual. Entonces tampoco tienes la oportunidad de preguntarte si tienes derecho a no hacer estas cosas. ¿Sabes? Porque viene ya como un canon, un prototipo, ¿sabes? Es así. Gracias, Tida. Isabel. Me gustaría aportar, porque me parece muy interesante lo que estáis comentando. Yo aquí siempre me debato entre que las mujeres somos víctimas y verdugos, es decir, estamos en una sociedad patriarcal, esto es real, entonces estamos recibiendo constantemente una información sobre, efectivamente, como decía María, cómo tenemos que ser y cómo tenemos que actuar, pero todos estos introyectos que asumimos como propios, al final, aunque conscientemente intentemos no reproducirlos, inconscientemente reproducimos en parte todo lo que nos estábamos tragando. Entonces, desde aquí, a mí también sí me gustaría lanzar una lanza hacia el papel que ocupamos, que efectivamente yo creo que Tida has nombrado algo muy importante, que es la educación. Parte de una educación, pero una educación donde la mujer tiene un papel muy importante, pero es una educación de la sociedad en general. Pues estoy muy de acuerdo con lo que comentáis y bueno, me parece muy interesante el ver también cómo muchas veces las propias mujeres, sobre todo en determinadas culturas, son las que ejercen esa presión social y desde ahí nos comportamos en base a eso. Entonces, bueno, en este sentido... La mujer reproduce el papel que le han enseñado su madre o su abuela, ¿no? A los niños les compra cochecitos, armas, pistolas, les viste de mosqueteros y a las niñas trajecitos, muñecas y cochecitos y comiditas. Cada vez menos, cada vez menos. Yo a mis hijas jamás les di juguetes sexistas por el hecho de que fueran mujeres. Y lo de la jornada laboral y los roles que estamos teniendo, que eso habría que cortarlos, o sea, depende de nosotras, pero no, yo no estoy de acuerdo contigo que dices, bueno, pues eso poco a poco ya se hará. No, hay que plantearse el hecho de decir, vamos a ser educadoras, pero buenas educadoras. No vamos a dar a los niños y a las niñas diferentes objetos, diferentes juguetes para que vuelvan a repetir los estereotipos de toda la vida. María Ángeles Durán, que la conoceréis, aunque sea de oídas, es una catedrática de sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Esta mujer ha escrito muchos libros, entre ellos uno que se llama La ciudad compartida, que la escribió con Hernández Pecci, que fue también decano de arquitectura y desgraciadamente murió. Y esta gente, tanto sobre todo María Ángeles, decía, una cosa muy, muy bonita, que la mujer tiene un trayecto estrellado y el hombre tiene un trayecto lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer se levanta por la mañana, prepara el desayuno, lleva a sus hijos al cole, si no los lleva también el marido, va a trabajar, compra el pan, vuelve, plancha la ropa, hace la comida, vuelve de nuevo, va a ver a su suegra que está en una residencia, vuelve otra vez y no paran todo el día. Eso no es que lo diga yo, es que lo dicen los sociólogos. El trayecto de la mujer es estrellado. Y eso es curiosísimo para ver las funciones de la ciudad.
El hombre no, el hombre tiene un trayecto lineal. ¿Qué hace? Se levanta por la mañana, se toma el desayuno, adiós, adiós, se va a trabajar, llega a trabajar y a veces se queda con sus amigos, toma una caña y vuelve. O sea, fijaros la diferencia, ¿no? Y para acabar, también dice María Ángeles que las ciudades están hechas para lo que ella llama varabo, que quiere decir varón, sano, activo y productivo. Es para quien se diseñan las ciudades. Un hombre que está trabajando, es decir, es activo, está motorizado, es decir, va en coche. Sin embargo, ya sabemos que muchas mujeres pueden no estar activas y pueden ir en transporte público. Las ciudades están diseñadas para el coche, para el hombre, que dice ella, para el varabo, que es una palabra muy curiosa. Entonces, ¿tenéis la impresión de que somos nosotras mismas las que nos ponemos nuestro techo? Pida. Yo desde luego creo que sí, porque por experiencia, cuando se ha decidido cambiar las cosas han cambiado. Entonces, depende de la mujer para que esto pueda coger otro rumbo, ¿sabes? Yo siempre he dicho que en África el machismo viste de mujer. Viste de mujer porque es ella quien lo transmite, es ella quien hace que esto perdure, ¿sabes? Entonces es cuestión de que decida que las cosas se pueden hacer de otra forma. En mi casa, por ejemplo, mi madre, que es dentro de la sociedad africana senegalesa, la etnia diola, que son muy tradicionales, que la mujer en casa cuidando del marido, los hijos y lo que sea, pero no ha aceptado ponernos una barrera en el sentido de la educación, o sea, ir a la escuela y si quieres seguir más allá, puedes seguir más allá. ¿Sabes? Cuando lo comparo con mis compañeras que se han casado, cuando han tenido 18, 19, tocaba casarse, sus padres han dicho, tú ya no hace falta ir más allá con los estudios, te toca ya casarte, se han casado. Pero en mi caso, con mi familia, mi madre nos ha dado la oportunidad. Si tú quieres seguir, puedes seguir. Digo mi madre, porque si ella tuviese esta mentalidad de como en general todas las tienen ahí, a lo mejor no estaría hoy aquí hablando con nosotros, estaría ya con mis 10 hijos, como que es lo normal ahí, ¿no? No, de verdad, es lo normal, ¿sabes? Entonces ella es un ejemplar que por lo menos de gente, mujeres que quieren que haya una oportunidad para sus hijas, para que esto vaya con un ritmo lento, por desgracia, pero está cambiando. Está cambiando, porque ya en la universidad hay muchas mujeres. Eso sí, si empiezas a preguntar, ¿qué quieres hacer después de los estudios? Como una idea vaga, ¿sabe? Están ahí porque han podido llegar, pero no están planificando nada después de los estudios, ¿sabes? Esto también es un problema, porque no se creen que es una oportunidad llegar aquí, ¿sabes? Es complicado. ¿Y eso que dices, Tida, de que llegas y luego no sabemos hacia dónde dirigirnos? Os lanzo a quien quiera. ¿Nos faltan referentes? ¿Nos faltan referentes, mujeres que sean espejos donde mirarnos? A ver, yo creo, me parece súper interesante lo que nos cuenta Tida, porque yo creo que nos está contando lo que vivieron a lo mejor nuestras madres aquí o nuestras abuelas aquí hace años. O sea, no es la velocidad, no es igual en África que la que estamos viviendo en Europa, no es igual que la que hay en Latinoamérica. Entonces, bueno, yo por Cristina decías, no estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco estoy de acuerdo, si no hacemos nada no vamos a llegar a ningún sitio. Ahora, tenemos que ver la situación social de cada uno de los países, que es súper diferente, y yo he tenido suerte de vivir, como digo yo, en pocos sitios, porque tampoco he vivido en muchos, pero se nota la diferencia y tengo mucha esperanza. Entonces, en cuanto a... Voy a volver a la pregunta anterior, que decías que si nos ponemos techos, para mí la clave una de las claves de la mujer de hoy es la autoexigencia, y vuelvo a lo que decía antes. Hay un estudio que ya es antiguo, es de hace 5 o 6 años, de McKinsey, me parece, que hablaba de que cuando un puesto puede ser interno en la propia compañía, y seguro que lo habéis oído, se ofertaba un puesto de trabajo con 5 requisitos. El hombre, si cumple 3 o 4, va a intentarlo. La mujer va a esperar a tener los 5 requisitos cumplidos y en buen nivel para poder presentarse. Entonces, nos ponemos techo.
claro que nos ponemos techo porque tenemos una exigencia muy por encima de lo que tiene generalmente los hombres. ¿Nos faltan referentes? Es tu segunda pregunta, Soli. Yo creo, y de verdad que buscando en Google, quedan muy pocas mujeres hoy que sean las primeras en hacer algo. O sea, llevamos una carrera, la gente de la generación pues de mi madre, habéis conseguido muchísima gente, o sea, muchísimas cosas, perdón. Habéis conseguido cosas que mi generación damos por hecho, ¿vale? Entonces, hay que seguir, claro que hay que seguir, pero como digo, hay esperanza porque la mujer ha demostrado que lo que ha querido hacer lo ha hecho. Yo tengo una manía que hay en Mafre es que cada vez que hay un proyecto se le pone un nombre, entonces cuando a mí me dijeron que me tenía que ir, me dijeron que no podía contarla al principio hasta que yo le puse de nombre el proyecto Amelia Earhart, que es la primera mujer que cruzó el Atlántico. Y yo me preguntaba, ¿quién fue el primer hombre que cruzó? Es que no lo sé. O sea, no tengo ni idea de quién fue el primer hombre que cruzó el Atlántico solo, pero sí cuál fue la primera mujer. Entonces, ¿tenemos referentes? Sí, solo tenemos que buscarlo. Es verdad que hay menos publicidad, pero sí tenemos muchas mujeres que han hecho muchas cosas y además no están tan lejos, que es que tu referente no tiene por qué ser una persona famosa. Puede ser tu vecina, puede ser tu amiga o tu compañera de trabajo. O sea, no tienes que ponerte la meta de ser la vicepresidenta de Estados Unidos como tenemos ahora. O sea, es que tenemos referentes al lado de gente que ha conseguido muchas cosas siendo mujer. Entonces, bueno, por eso digo, falta referentes, falta ganas de buscarlas, porque hay muchísimas mujeres que han hecho muchas cosas. Entonces, bueno, a mí me motiva mucho, ¿eh? O sea, que haya cada día un trocito de publicidad más allá de lo que consigan. Yo digo, es que podemos hacer lo que queramos. Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, es una opinión. O sea, que podéis debatir. En relación a lo que estés diciendo de referentes, efectivamente, claro que hay referentes. Claro que hay referentes y hay muchos referentes, pero están más silenciados. A mí lo que sí me gustaría hacer una breve reflexión de qué significa ser mujer en nuestra sociedad. Y bueno, pues todas estamos de acuerdo que la lucha por los derechos de las mujeres se ha convertido en uno de los grandes movimientos de la segunda mitad del siglo XX. Y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues aunque tiene un origen confuso porque está marcado por diferentes acontecimientos, sí que tienen algo en común, todos esos acontecimientos, y es que las mujeres luchaban unidas por la igualdad salarial, por mejorar las condiciones de trabajo y por la igualdad de derecho con respecto a los hombres. Pues fechas tan significativas como la Marcha de las Cacerolas Vacías, que fue el 8 de marzo de 1857, o la tan conocida huelga de marzo de 1908, donde un grupo de casi 150 mujeres trabajadoras en una fábrica textil murieron quemadas porque ante la represión del dueño de la fábrica, bueno, pues hizo un incendio. Entonces, una de las cosas que me parece muy importante es, bueno, que en 1975 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y me parece que es fundamental porque aquí se visibiliza a la mujer, porque lo que no se ve y no se nombra no existe. Entonces, en este sentido, a mí me parece muy importante que la lucha del trabajo, la unión, el esfuerzo de un gran número de mujeres que nos han precedido, hemos podido llegar hasta donde estamos, las mujeres que estamos hoy aquí. O sea, hemos podido hacer un camino porque las mujeres de nuestros tiempos anteriores consiguieron hacer esa lucha, ¿no? Y para mí, desde este planteamiento positivo, yo confío que nuestro esfuerzo sea de utilidad para todas las niñas, entre ellas mi hija, porque serán las creadoras del mañana. Entonces, desde ahí, nosotras somos referentes para ellas. Esto me parece muy importante y efectivamente esa referencia positiva de creer en nosotras mismas, de validarnos, de apoyarnos, la sororidad entre mujeres tan importante, el poder caminar juntas de la mano y también junto con los hombres, porque la sociedad, para construir una sociedad mejor, tiene que ser entre todas las personas. Y esto me parece muy importante y muy significativo, ¿no? Y bueno, simplemente así como comentaros, obviamente cuando hablamos los roles de género, a ver, los roles de género son aquellos comportamientos que se perciben en la sociedad como adecuados o no adecuados para cada sexo. Y entonces, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Los introyectos forman parte de nuestra vida, nos los hemos tragado. Y esta parte es
Yo, en mi trabajo como psicoterapeuta, que llevo pues, más de 15 años trabajando en esta profesión y me apasiona acompañar procesos vitales de crecimiento y desarrollo personal, acompaño a muchas mujeres y me doy cuenta la autoexigencia que tengo, yo incluida. Yo trabajo muchas horas, soy madre de 2 hijos maravillosos que me enseñan cada día, pero me doy cuenta cómo en la medida que cada uno de nosotras, de nosotros y de nosotras, como seres humanos, nos revisamos, conseguimos generar una sociedad más justa. Porque si yo soy feliz conmigo, si yo me quiero, me cuido y me valoro, voy a querer cuidar y valorar al que tengo enfrente. Y esto me parece muy importante porque para mí esta es la verdadera transformación. El mundo se transforma cuando nosotros y nosotras nos transformamos. Y este es uno de los aspectos que me parece muy importante, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Cristina, ¿quieres aportar algo a lo que...? Bueno, a mí me parece que lo del techo de cristal, efectivamente, como puede decir ella, somos nosotras mismas muchas veces las que nos lo imponemos. Pero eso tampoco tiene, digamos, una connotación negativa, porque los patrones que tienen el género masculino, los hombres, y los que tenemos nosotras pueden ser diferentes. O sea, yo no digo que haya que tener un techo y que dices a partir de ahí yo ya no puedo seguir, yo no puedo ser la directora general de la empresa. Pero a lo mejor es que las mujeres puede ser, y yo soy luchadora en ese sentido, puede ser que no nos interese llegar hasta este techo, porque tenemos otras prioridades. Por eso se está hablando también de la feminización de diferentes profesiones. Es decir, ¿por qué tengo yo que copiar o asumir roles que a lo mejor es que no me interesan? Yo prefiero, tal vez, pues yo qué sé, dedicarme a mí, escribir o hacer otras cosas en vez de ser la directora general de la empresa donde esté. Eso es verdad, eso puede ser. Otra cosa es que te lo autoimpongan, que tú quieras conseguirlo y te dicen, no, usted es una mujer y no puede seguir. Con relación a los referentes, yo creo que existen y pueden ser nuestras madres, nuestras abuelas. Aquí yo puedo citar a mi madre, puedo citar a Carolina Zamora o a Christel Heller, que son para mí mujeres referentes, pero necesitamos que haya mujeres también referentes, que las podemos encontrar, sí, pero hay una historia invisible que no se ha escrito. Hay muchas mujeres que han, bueno, cuando yo estaba en la escuela de arquitectura no existían mujeres anteriores. Aquí ahora sí, ahora están muchas mujeres de los años 20 que no se les mencionaba, como puede ser Charlotte Perriand, como pueden ser Aino Alto, tantas mujeres que es que no, eran como si no existieran. Hay que reescribir la historia. Es importante. Nosotras, a través de nuestra asociación, hemos intentado visibilizar a muchas de las mujeres, tanto las que nos han precedido como las actuales, dándoles visibilidad a través de exposiciones, congresos, sobre todo de exposiciones, que hemos itinerado por diferentes partes. Eso es súper importante, que la sociedad se dé cuenta que las mujeres estamos ahí trabajando. Mira, con todo lo que se ha hablado, y permíteme que me dirija a ti porque tus vivencias seguro que son muy diferentes de las de todos nosotros, que al final pues hemos vivido más o menos en la misma sociedad, aunque hayamos vivido en otros sitios temporalmente. Pero tú ves que los roles que hay en la sociedad africana son muy diferentes de los roles que hay en la sociedad española y que los mandatos de género son distintos o hay una cierta homogeneidad. No voy a hablar de la sociedad africana, un continente, pero en mi sociedad senegalesa, a lo mejor puedo entrar en Mali, en Gambia, porque más o menos, como se dice, compartimos una cultura base, aunque luego hay diferencias, ¿no? Pero en Senegal, puedo hablar también de mi etnia, hay mandatos. Esto puede cambiar, sí, pero imaginad, lo voy a resumir. ¿Sabéis que cuando el día de la boda hay una ceremonia que se llama iniciación, entre comillas, donde la mujer que se casa porque el hombre está por ahí, ya llegará, pero la que se casa le hacen como una iniciación, una reunión como preparativa
para confirmar que entiende muy bien lo que es ser una mujer que se va a casar, y se suele resumir en una frase. O sea, la mujer tiene 4 salidas en su vida. El día que naces, o sea, que sales al mundo, el día que... estoy traduciendo. El día que naces, entras en casa de tus padres, ¿vale? Te ocupas de la familia y todo esto, te casas, sales de casa de tus padres, vas a casa de tu marido con su familia, te ocupas de ellos y el día que mueres con las patas hacia adelante al cementerio. Eso es el resumen de tu vida. Con esto os dejo para que entendáis más o menos la situación actual. Esto no quiere decir que veas a mujeres que se están realizando, pero siempre está este peso, porque se lo creen también. Es lo que hay ahora mismo, aunque estés desarrollándote profesionalmente, estés estudiando, pero siempre es una creencia que lo tienes ahí y además es difícil cambiarlo porque es la sociedad que se lo cree, empezando por ahí. No, es que es la mujer quien quien te lo recuerda. ¿Sabes? Quien te lo recuerda es tu papel, es lo que tienes que hacer para que él, empezando por tu padre y luego tu marido, ¿sabes? Que te dé la llave del paraíso. Es eso. Al fin y al cabo. Entonces, un poco lo que hemos hablado al inicio, en la introducción, de que es muy diferente la situación de la mujer en función de ámbitos geográficos, culturas y creencias. Y las creencias, yo creo que se está peleando porque hay ya gente que está saliendo del entorno porque es muy difícil luchar por mejorar si no sabes si hay una mejoría, que hay una manera de hacer las cosas. Yo no me preguntaba nunca cuando estaba ahí qué podía hacer más, ¿sabes? Pero teniendo la oportunidad de haber salido de mi entorno, ya sé que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿sabes? Pero claro, entiendo las que están ahí que no se peleen por cambiar aquello porque no saben otra cosa más, ¿sabes? Que es lo que hay, ¿entiendes? Entonces, complicado. De hecho, con lo que estás comentando, a mí también me surge una cosa bastante interesante, que es la feminización de la pobreza, ¿no? Porque efectivamente el ámbito geográfico es muy determinante, pero sin ir más lejos, nosotros aquí en España pues, nos encontramos con situaciones de extrema vulnerabilidad, donde las mujeres que se encuentran en esa situación de pobreza absoluta están abocadas a esto mismo que tú estás comentando en tu país, por aquí mismo, ¿no? Entonces, me parece, bueno, pues muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo son mujeres que tienen que seguir adelante, tienen que luchar, pero están abocadas al fracaso absoluto, porque no tienen, o sea, ahí sí que hay un techo clarísimo, donde desde su referencia más, desde su niñez, lo que han recibido, pues bueno, de hecho, nosotros, por ejemplo, en la Fundación trabajamos con mujeres que ejercen la prostitución y el 99,9% de las mujeres con las que intervenimos son mujeres que de niñas han sufrido abusos sexuales, en unas situaciones de máximo deterioro. Entonces, claro, al final van reproduciendo generación tras generación una salir adelante. En relación a lo que estáis diciendo, tanto Tida como Isabel, a mí me surge una pregunta. Entonces, si nosotros estamos, por un lado, imitamos nuestros propios roles, somos las mujeres las que muchas veces estamos transmitiendo esas creencias a las generaciones más que nos siguen. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué palancas tenemos para poder que esa situación de alguna manera se solvente? Entre todos, es decir, nosotras somos, o sea, yo me considero feminista, pero feminista como tú lo comentas, feminista desde el punto de vista en el que quiero los mismos derechos, que quiero ser pagada de la misma manera que los hombres cuando ejercemos la misma profesión, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Yo por eso me considero feminista. Yo no estoy de acuerdo con ciertas feministas que lo que hacen es, en este caso mío, con la espada y el cartabón, pegar golpazos al hombre porque dicen que son, porque no lo quieren. Y eso también ocurre, ¿no? A mí me parece que ahora os toca a vosotros, a los hombres. Esa es la palanca. La palanca es que entre todos intentemos crear una sociedad nueva para nuestros hijos, donde hombres y mujeres
que somos afortunadamente distintos, a mí me parece que está fenomenal que así sea, pero que tengamos esa complicidad en todas las cosas, no solamente en el ámbito doméstico, que también es un tópico, sino en la profesión, que puedan hacer las mismas cosas, ya sea en limpiar el coche o llevar a los niños al colegio. Pero sin la colaboración de los hombres es absurdo, o sea que seguimos apalancadas. Por eso necesitamos una palanca, y la palanca en este caso yo creo que son nuestros compañeros de viaje, nuestros hermanos, la familia, que nos ayuden también, oye, porque nosotras tampoco vamos a hacerlo todo. Y hay veces que dicen, ¿y por qué eres feminista? Pues soy feminista porque quiero las mismas obligaciones y derechos, pero en absoluto quiero o sea, vilipendiar al hombre, porque los hombres están ahí, son nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros amigos, les abrazamos y queremos que con ellos pues organicemos una sociedad más justa, más libre y sobre todo más igualitaria, que es de lo que estamos hablando ahora. A mí me sale la frase de por cada mujer que da un paso hacia la igualdad, el mundo avanza hacia la libertad. Entonces, bueno, pues yo creo que en este sentido una palanca muy importante pues es ser conscientes de nuestra fuerza, de nuestra valía, valorar las capacidades femeninas, valorar al ser humano por quién es y no por lo que es, y esto nos afecta tanto a hombres como a mujeres. O sea, nosotras estamos en una situación a veces de mayor dificultad, pero hay muchos niños que también se encuentran en una situación de dificultad porque no pueden ser ni expresarse tal cual son, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se trataría de reflexionar sobre los roles de género y desde ahí, pues bueno, ir generando un mundo donde cada persona pueda elegir libremente qué aspectos de su vida interna quieren sacar adelante y quieren potenciar. Por aportar y por seguir la línea, a mí no me gusta hablar todo el rato de hombres y mujeres. Yo siempre digo que vivimos, trabajamos y estamos en un equipo. A mí, como has dicho en la presentación, a mí me encanta el deporte y no me imagino, me gusta mucho el fútbol, cosa que cada vez hay más mujeres que les gusta el fútbol. De hecho, ya casi no es ni novedad. Y yo digo, no se le ocurre a nadie sacar un equipo sin defensas o un equipo sin delanteros. Pues esto es igual. O sea, a la sociedad no se le puede ocurrir avanzar sin las mujeres o sin los hombres. O sea, no tiene ningún sentido que vayamos a jugar un partido con la mitad del equipo. Entonces, tenemos que ir todos a la paz. Los hombres y las mujeres somos diferentes, pero somos muy complementarios y hacemos muy buen equipo. O sea, en el mundo laboral, yo trabajo en una empresa del IBEX 35, es que no se contempla que no funcionar con mujeres o no funcionar con hombres. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, la palanca somos todos. La palanca para la mujer, yo iría un poco más allá. Somos nosotras con nosotras, apoyarnos. Yo lo escuchaba a una compañera, porque en esta semana también hemos hecho cosas encaradas a esta Semana de la Mujer, la amistad entre mujeres. O sea, la amistad entre mujeres no es que tengamos 250 millones de amigas, pero sí que nos comuniquemos, porque lo que nos pasa a unas les pasa a otras. Y nos podemos ayudar, pues yo he hecho esto, yo he hecho esto otro. Igual que los hombres también comentan y también comunican. Y la amistad entre hombres y mujeres, que es normal y corriente, o sea, que no, o sea, te puede ayudar un hombre a que tengas su punto de vista en mente y tú puedes ayudar a un hombre a que vea qué es lo que estás pensando. Entonces, para mí la clave es el equipo. O sea, la palabra de palanca es trabajar en equipo, o sea, que sigamos todos juntos hacia adelante, porque como bien has dicho, Isabel, todos tenemos hijos e hijas. Entonces, bueno, o sea, yo como decía, ¿por qué vas a esta Semana de la Mujer? Porque yo tengo un objetivo, ¿no? Que no creo que cumpla, porque el tiempo es corto, pero a día de hoy nadie habla de si las mujeres tenemos o no derecho a votar, ¿no? O sea, es algo que está muy pasado de moda, nadie se lo plantea. Pues ojalá mi hija o mi nieta no tenga que hablar de esto de si somos iguales, no somos iguales, tenemos los mismos derechos o no. Ojalá. Me decían, es imposible. O sea, hay gente que dice, eso es imposible. Digo, no es imposible porque hace 100 años, más de 120 años creo que son, que votaban las mujeres, entonces seguro que hubo mucho debate. Y seguro que alguien dijo, es imposible. Entonces yo digo, bueno, pues vamos poco a poco. Lo mismo nuestras hijas y nuestras nietas no saben de qué estamos hablando hoy. Entonces vamos todos hacia allá, porque todos, como os digo, somos un equipo completo, no unos y otros. Bueno, eso como palanca es lo que a mí me empuja.
Entonces, No, entonces, es esto. sí. Me gusta. A mí me gusta mucho lo que estás diciendo, María, de efectivamente somos un equipo y la sororidad entre mujeres, ¿no? O sea, como efectivamente entre todas y todos podemos hacer una sociedad más justa en la que podamos ser quienes somos, independientemente del color de nuestra piel, la clase social que ocupemos, nuestro sexo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y el papel que puede jugar la educación? Fundamental. A mí me parece clave. O sea, creo que es la puerta de entrada para poder transformar las cosas. Es el más claro. Enseñamos a las siguientes generaciones que hay caminos. Es muy difícil que lo descubran solos. Entonces, Eso, yo que trabajo con jóvenes, tanto en la consulta atiendo a adolescentes y a jóvenes en la consulta privada como en mi fundación, muchas veces cuando veo programas de empleo para jóvenes me parece muy bien y muy interesante, pero siempre parto de la premisa de, por favor, la formación. Un joven sin formación está abocado al fracaso. Entonces, desde ahí la formación a todos los niveles, ¿no? Entonces, me parece bueno, el punto de partida para poder... O sea, los gobiernos que dedican dinero, leyes y energía en la educación consiguen pues, resultados mucho más positivos que cuando no se da esta situación. Pues yo, si os parece, me gustaría abrir un turno de preguntas para los asistentes, tanto presenciales como online. Por favor, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta? Los que estéis en virtual, si os parece, pues podéis poner las preguntas vía chat y las leo yo. Sí, por ahí al fondo, por favor, dinos. cierto, cierto. O sea, yo hablaba en el mundo más creo que fue Nueva Zelanda, que nos pilla en el otro lado. Entonces, Vale, sí, se ha hecho en la sala para las personas que están online una puntualización de que en España la mujer empezó a votar hace 90 años. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Que hablemos de estos temas, ¿no? Como lo de unos, como lo de otros, como lo de los puntos, etcétera, ¿no? Vale, muchas gracias. No sé si lo habéis escuchado bien, los que estáis en online. Nos han hecho un comentario sobre que le parece muy bien y me corrige si hay algo que me dejo en el tintero,
que seamos proactivas en luchar para quitar esa invisibilidad de las mujeres que tenemos en algunos ámbitos, ¿no? Pero sobre todo nuestra asistente nos hace hincapié en la importancia de que hablemos todos juntos sobre la problemática de la mujer, no solo las mujeres, sino que los hombres también se incorporen a este debate. Incluso nos dice que podríamos organizar una mesa mixta, ¿vale? Ahí te comento que esto está encuadrado dentro de un ciclo de actividades que ha organizado el Ayuntamiento de San Lorenzo de la mano del Ateneo Escurialense, que agradecemos que hayan contado con nosotros, siempre es un placer y un honor poder estar haciendo actividades en este tipo. Y hay tres actividades. La primera ha sido una ponencia sobre la mujer en la historia que estuvo llevada por Javier Santamarta, un escritor. Esta decidimos que fuesen solo mujeres, pero la semana que viene tenemos una ponencia con José Luis, ¿cómo se llama? Vega Loeches, que también nos va a hablar de la mujer. Hemos intentado hacerlo mixto, porque tanto Javier como José Luis y otros muchos de nuestro entorno tienen muchísimo que aportar y muchísimo que contar. Así es que aprovecho y estáis todos invitados a la semana que viene, si queréis. Y sí, efectivamente, luego, y ya por cerrar lo que creo que has querido transmitirnos, aparte de que las mesas no sean solo de mujeres, sino que estemos en compañía de los hombres, que demos un paso adelante para que hagamos las cosas proactivamente todos juntos. Muchas gracias. A mí, si me permitís, por supuesto. Me gustaría hacer una puntualización. Me parece muy interesante lo que has aportado, porque efectivamente los hombres se encuentran en una situación donde tampoco tienen modelos referenciales positivos y diferentes, porque se están cuestionando también su masculinidad. Hablo de hombres de nuestra edad, pues de 40, 50 años, donde ese modelo masculino referencial, pues de lo que eran nuestros padres, ya no lo tienen y no les sirven. Y en muchas ocasiones, porque yo lo veo en la consulta privada, se encuentran con verdaderas dificultades para ocupar ese rol de hombre desde un lugar diferente al que ha aprendido. Entonces, me parece muy interesante lo que has aportado. Yo te voy a decir una cosa, no sé si está abierto. Está abierto. Hay grupos en este momento de hombres que se están planteando su masculinidad. Es decir, que las mujeres hemos estado durante un tiempo pues avanzando. Y claro, todos esos roles tradicionales que ahora parece que no somos las únicas que los queremos hacer, pues les dejan descolocados. Entonces hay muchas, yo conocía una que estaban en Málaga, de hombres que se interrogaban su rol clásico de masculinidad. Y decían, bueno, hombre, las mujeres, igual que las mujeres, nosotros también queremos afirmar que nuestra masculinidad no es el rol que se nos ha dado. O sea, no somos guerreros, no queremos luchar, no queremos sacar adelante el trabajo. No, hombre, queremos compartirlo y queremos replantearnos, porque es difícil también, ¿eh? O sea, vamos a echar una lanza también por los hombres. Estoy de acuerdo con cómo se ha planteado este debate. Me ha gustado muchísimo. Yo lo que me tiene un poco, no aterrada, pero casi, es la violencia de los grupos feministas que tienen hacia el hombre. O sea, no tratan de ser ellas y ocupar su puesto en la sociedad, sino que quieren suplantar al hombre y el hombre apartarlo. Y entonces es una equivocación terrorífica para mi punto de vista. Al hombre se le necesita como a la mujer, lo mismo. Y la mujer lo que sí tiene que luchar es porque se consigan las mismas oportunidades. Pero eso sí, la mujer tiene que tener conciencia que se tiene que preparar y tiene que luchar por conseguir aquello que quiere. ¿Que va a encontrar problemas? Yo creo que cada vez menos, ¿eh? Yo tengo 3 hijas, pues las 3 tienen un puesto de trabajo bastante importante y están trabajando como el hombre, las mismas horas que trabaja el hombre, etc. Y estoy de acuerdo de hacer juntos una mesa redonda. Estoy deseando que llegue la próxima para también estar con vosotros. Muchísimas gracias, ¿eh? Y tenéis una suerte increíble. No son nuestros años
cuando nos educaron a nosotras. Ahora mismo es completamente distinto, ¿eh? Aunque sigue habiendo muchísima. Pero otra cosa que se me olvidaba, la educación, por favor. La educación es básica. Es básica para la mujer y el hombre. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Quiero deciros que ayer estaba con gente de confianza, preparando un poco, pues digo, pues, oye, voy a exponer todo esto. Y eran 3 hombres, entre ellos mi pareja, y éramos 3 mujeres, y tienen muchas cosas que aportar muy interesantes. Es decir, como bien está diciendo Cristina, es que nosotras no tenemos referentes, pero es que ellos tampoco. O sea, que es que estamos cambiando la sociedad y vuelvo al equipo todos juntos. O sea, no podemos cambiar solo un lado. Pilar lo ha dicho, no podemos tirar piedras al otro equipo. O sea, es que no es el otro, que somos los mismos. Entonces, lo de ser feminista, como he discutido varias veces, por definición somos casi todos. O sea, la definición de la RAE es que son la igualdad de derechos y oportunidades. Siendo diferentes es algo que ya es poco cuestionable. Pero no tenemos, o sea, no somos unos y otros y unos contra otros. Entonces, bueno, yo creo que es básico. A mí me parece buenísima idea. Por apuntar algo más, a mí me encantaría, si esto lo hacemos más veces, ver la opinión de gente más joven. Cuando digo más jóvenes, yo me considero joven, pero mucho más joven, porque creo que las generaciones que vienen tienen una idea que todavía está más evolucionada de lo que hemos expuesto aquí, y hubiese sido maravilloso tener a gente pues alrededor de los 20 años que nos cuente cuál es su opinión, porque claro, aquí estamos yo creo que más o menos generación y media, 2 generaciones, pero nos falta una que viene y que tiene una visión que es muy interesante y que estaría bien plantear, no sé. Sí, lo hemos intentado. La verdad es que hemos intentado traer a unas personas más jóvenes que conocíamos y bueno, al final pues les daba duro y no han querido. Pero no sé si alguien en la sala quiere. Sí, allí, por favor. Vale, muchas gracias. Sí, también ha salido ahora en sala que al igual que nosotros de vez en cuando las mujeres decimos que no tenemos referentes, los hombres tampoco tienen referentes para este nuevo papel y también sufren la presión social cuando intentan salirse del preestablecido. Y si no es lo que has querido decir, me corriges, por favor. Vale, muchas gracias. Sentimos tener que parafrasear, pero también un poco por integrar a las personas que están escuchándonos en virtual. Vamos a ver, a mí me tiene preocupadísima porque tengo 2 nietas, una de 14 y otra de 17 años, que hablan de que hay mucho machismo entre los chavales, muchísimo entre los chavales jóvenes, que quieren mantener ese poder hacia la mujer, o sea, que la mujer no se les vaya de la mano. Y ellas lo comentan, ¿no? Que hay más de lo que nos imaginamos entre la gente joven, entre los chavales, los chicos. Bueno, las chicas también a su estilo también las hay, ¿eh? Porque el machismo en las mujeres también existe, ¿eh? Y muy duro, además muy duras, ¿eh? Muy duras. Nada más. Esto que está comentando Pilar es cierto, porque nosotros en los programas que tenemos de jóvenes sí que hemos notado que efectivamente se ha producido cierto retroceso en algunos ámbitos, muy vinculados pues con un control bastante exhaustivo de móvil, de con quién te hablas, con quién no. Entonces, bueno, es cierto que por un lado hay mujeres, o sea, hay una parte de la sociedad joven que está luchando por colocarse en otro lugar, pero hay otra parte que es cierto que se ha producido cierto retroceso. Entonces, bueno, pues ahí está la labor, ¿no? De poder poquito a poco ir transformando esto para que efectivamente todo lo que consiguieron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros ancestros y todo lo que nosotras estamos potenciando, pues bueno, las generaciones siguientes puedan seguir en esa misma línea. Entonces, bueno, muy, muy interesante lo que aportas, Pilar, porque efectivamente hay una parte que es así, ¿eh? Puede ser, y lanzo una pregunta que se me ocurre así, que se sientan animales heridos y amenazados y no sepan cómo reaccionar. Y perdonadme, no quiero faltar nada en absoluto, simplemente yo ahora mismo por empatía me pongo,
si yo tengo un referente y todo tiene que ser así, la sociedad me está moviendo hacia ahí y de repente yo creo que tengo que ser de otra manera y la sociedad me está presionando, pues a lo mejor empiezo a escuchar otras voces que dicen, no, lo que hay que hacer es volver al redil, a meter al redil a la mujer. Y claro, es gente que se está formando, no puede tener un espíritu crítico realmente y puede, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues a lo mejor reaccionando con cierto machismo, ¿no? Con el machismo que conocemos de antes, que es lo que ellos les ha llegado, a lo mejor, puede ser. No, iba a plantear una parábola en términos evangélicos, que no es mía, sino de un famosísimo director y yo diría filósofo, director de cine y filósofo, que estaba planteada en una serie de televisión muy antigua de los años 60, 70, que es Roberto Rossellini. Hizo una serie, digamos, de historia que la denominaba La Edad de Hierro y venía a decir una cuestión que a mí me pareció fascinante en ese momento. Y bueno, creo que sigue teniendo validez. Hablaba de que en un teórico, ya digo que es como una parábola, en un teórico estadio de la raza humana o de la civilización humana, en la cual se tenían una serie de conocimientos, por ejemplo, de tipo tecnológico, bastante limitados, el mundo de lo masculino y lo femenino estaba invertido, en cuanto que es posible, vamos, que en ese momento las relaciones sexuales fuesen absolutamente abiertas, pues como es más próximo en el ámbito animal, ¿no? Entonces, el tema de la procreación no estaba claro quién era quién, ante este término, vamos, que se ha planteado ahora, del desconcierto, quién era quién el que tenía el auténtico arma para que la raza humana pudiese desarrollarse. Y evidentemente era la mujer, porque claro, era la que paría. Estaba terriblemente asociado a esto. Luego eso parece que genera indudablemente un determinado tipo de matriarcado, donde el individuo masculino era un individuo que, bueno, flirteaba permanentemente, evidentemente, pues se hacía el amor, sin saber qué sucedía con el concepto del nacimiento. Esto, claro, inmediatamente los primeros mecanismos mentales de la sociedad iban a invocar una explicación posible para por qué solo las mujeres intervenían en esta operación. Y aparecía pues la naturaleza, es decir, las estaciones, ¿no? Pues bueno, pues se veía tal. Entonces, cómo la naturaleza se comportaba, y entonces se establecían mecanismos espirituales o simbólicos o totémicos. Por ejemplo, era el bañarse en agua. Es decir, las mujeres parían porque se bañaban en agua. Luego eso generaba unas fuentes mágicas y todo eso queda pues un tanto, digamos, en la estructura que, bueno, por ejemplo, yo diría que en la obra esa famosa de Yerma, esa obra está planteado en esos términos. Es decir, parece que hay que ir al agua para poder. Entonces, la sociedad era matriarcal, lógicamente. El individuo, pues no sé, peleaba, etcétera, pero realmente el poder estaba en la mujer. Hasta que el desarrollo mental descubre que realmente para que hubiese descendencia tenía que influir el macho, el hombre. En ese momento es cuando diría, y decía Rossellini, lo judeo, es cuando establece y se escribe la Biblia. Y en ese instante se altera todo ese orden que inicialmente existía. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que hemos estado hablando tiene un gran interés, pero es un interés
voluntarista por parte de nuestra sociedad que está descubriendo desde el exterior los problemas. Es decir, tenemos un cierto concepto moral de la igualdad, etcétera. Entonces, igual que primero los negros eran como esclavos y luego no, y no sé qué, hubo un momento determinado en que la propia religión católica, cristiana, planteaba que las mujeres no tenían alma. O no se sabe exactamente si había óvulos o no óvulos hasta el siglo XIX o XVII. Es decir, que esa estructura como racional y científica de la sociedad, o al menos la sociedad occidental, yo creo que más allá de la sociedad occidental, todas estas cosas, ya digo, son voluntaristas, pero existe, y me remito otra vez a Rossellini, un problema estructural. Eso que se dice, un problema absolutamente estructural. Es decir, el sexo que, por un lado, nos implica, como en esta reunión, hablar de ello y poderlo corregir, los defectos que hay y las, digamos, preponderancias de un sexo u otro, pero el sexo, mientras no se reorganice de otra manera, y tampoco es en ese sentido extraño que aparezcan esos los movimientos LGTBI, etcétera, ¿no? Porque todo está planteado en esos términos. Es decir, que la paleontología la paleontología o una ciencia, digamos, de mayor complejidad es la que nos tiene en un ámbito que, por más que voluntaristamente queramos salir de ello, hasta que esas cosas no se replanteen, es ese concepto que se denomina daño estructural. Es decir, esa cuestión que al final dice, bueno, y los franceses, pues los franceses son, no sé, son sucios, los españoles son vagos. Ese es el tema, ¿no? Es decir, todo eso tiene unas características de una complejidad mucho mayor que estas aproximaciones con una buena fe que hacemos todos a poder corregir algo que tiene otra escala. Es un problema de escala, la escala gigantesca, ¿no? de la humanidad, de las cosas que conocemos, donde está la cultura, la ciencia, todo esto, y luego esta especie de aproximaciones que hacemos con nuestra buena voluntad, pero que obtenemos poco resultado, o muy lento. También el tema de la escala hace que una cosa sea muy lenta y la otra más rápida, que es esto que estamos haciendo. Y esto genera, por ejemplo, es que me lo ha sugerido esto de decir, bueno, pero es que claro, si ahora uno va demasiado deprisa, pues los hombres se rearmarán y dirán, no, yo quiero volver a... Todo esto, evidentemente, claro, que influye, pero está dentro de este nivel, no de la pequeña escala, que es en la que estamos hablando y en la que hemos hablado hoy. Nada más que eso. Vale, muchas gracias. Sí, por supuesto, Cristina. A ver, hombre, a mí me parece que no es solamente un acto voluntarista, que también, o sea, nosotras llevamos en la asociación nuestra muchos años trabajando, y la diferencia que hay entre nuestras abuelas y nosotras ahora es impresionante. Cuando tú vayas a tu país dentro de 100 años, probablemente ocurrirá lo mismo, porque cuando yo empecé la escuela de arquitectura, por ejemplo, habría un 10% de mujeres estudiando, y ahora hay más que hombres. Es decir, que es una evolución lenta hasta un cierto punto, pero bastante rápida. La incorporación de la mujer al ámbito profesional en el siglo XX es uno de los parámetros más importantes considerados por los historiadores que tuvo el siglo XX. Y eso es así, es decir, ya no se trata de que nos den cuotas, ¿no? O sea, tú miras por todos lados y las mujeres trabajamos como nuestras madres no podían trabajar, entre otras cosas porque no se les permitía el acceso a la universidad, como a Concepción Arenal, que tuvo que disfrazarse de hombre para estudiar la carrera de Derecho, y tantas cosas más. O sea que es una evolución lenta, pero no tan lenta. En 100 años se han conseguido muchísimas cosas y seguiremos, ¿eh? Sí, yo también soy de tu opinión, que efectivamente agradeciendo muchísimo tu participación, pero la humanidad no cambia de la noche a la mañana, es un proceso siempre muy lento, estamos en evolución continua y es solo una opinión, ¿eh? Una evolución continua, y yo creo que fíjate que la evolución que tenemos ahora
No sé si es por la revolución que tenemos de las comunicaciones, está siendo mucho más rápida que las revoluciones anteriores, como pudo ser la industrial o demás, que ahora sí que los cambios son más rápidos. Esto se verá, seguramente no lo veremos. Materias y pandemias. Sí, claro, claro. Pero bueno, yo también estoy un poco con Cristina, que llevo 35 años, 38, incorporada al mundo profesional, y desde que empecé ahora yo creo que ha cambiado mucho también. A ver, no sé si queréis aportar algo, Isabel, y ya cerramos. Sí, por muy supuesto. brevemente, yo creo que lo que en el fondo estamos hablando es una transformación de actitudes y efectivamente esto requiere tiempo y lento en muchas ocasiones. Pero en relación a los jóvenes, yo lo que veo es que en el fondo lo que ocurre, desde mi opinión, es que los jóvenes hombres reciben un doble mensaje, ¿vale? Porque reciben por un lado que estamos en una sociedad donde la igualdad entre sexos es una realidad, donde efectivamente la situación es otra, pero luego por otro lado, a veces más sutil y otras veces menos, reciben un mensaje totalmente diferente. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es la educación afectivo-sexual, si acudimos al porno, o sea, el porno es una clara violación de la imagen de la mujer, donde ellos entienden y reciben un mensaje de la mujer está para satisfacer al hombre. Y pongo este ejemplo como puedo poner otros muchos. Entonces, si ya de por sí la juventud hay una situación en la que, bueno, pues por todo lo que supone la adolescencia, la juventud, bueno, pues están en un proceso de cambio y se encuentran con este doble mensaje, es muy difícil dar cabida a que esto se pueda trabajar. ¿Y cuál es la clave? La educación, básicamente. O sea, yo creo que si los jóvenes reciben una educación a un nivel diferente, tanto digo jóvenes, en este lado, en este caso focalizando en los hombres, pero hombres y mujeres, aquí es donde realmente se puede producir un cambio. Entonces, bueno, solo esa aportación. Muchísimas gracias. Sí, por favor, van a hacer una aportación en la sala. A ver, estoy de acuerdo en todo lo que habéis expuesto, pero sí que me gustaría resaltar que el feminismo ha dado mucho cambio en varias generaciones, en muy corto espacio de tiempo. Porque casualmente, por ejemplo, yo también he trabajado en Mapfre durante mucho tiempo y yo en ETSA y en algunas otras empresas que no tienen nada que ver, nacionales e internacionales, y entonces para mí, y es una opinión personal, para mí Mapfre es una de las empresas más machistas que yo me he encontrado. Espero que ahora haya cambiado y seguro que sí, ¿eh? O sea, no lo pongo en duda. Pero también quiero resaltar y me gustaría dejar muy claro esa labor en equipo que has nombrado, ¿no? Que es para mí fundamental. O sea, desde el momento en que una mujer de mi generación o incluso más joven deje de pensar en que el hombre es el que tiene que ayudar en la educación, en la casa. Una mujer, para mí creo que estamos cayendo ya en un error de base. O sea, creo que tenemos que trabajar los dos en equipo, en una misma familia. Digo esto porque a la hora de educar, que para mí es la base, vamos, fundamental, hay que educar a los hijos en equipo. Entonces, ¿qué pasa con lo que voy a nombrar, que es que dada la incorporación de la mujer al mundo laboral, muchas veces eso se ha perdido? Porque creo que efectivamente hay que educar en equipo, pero el horario laboral es el horario laboral y creo que tiene que cumplirse tanto para un hombre como para mujer. Pero ¿qué pasa? Entonces los hijos se han dejado un poco la educación a terceras personas y creo que eso está influyendo también en lo que, no sé cómo te llamas, en lo que has dicho, que a lo mejor hay un retroceso en que los hijos pues han vuelto un poquito a esas connotaciones machistas, vamos a decirlo, ¿no? Entonces sí que creo que es, pues eso, básicamente fundamental, y el trabajo en equipo, en todos los ámbitos, o sea, tanto en casa como fuera. O sea, creo que la labor es, no me gusta nombrar lucha porque para mí luchar es algo que se tiene que hacer como con mucho esfuerzo, y me encantaría que
que mis hijas, por ejemplo, trabajasen por ello, pero no luchando. O sea, no, creo que la mujer a día de hoy sí que es verdad que tiene que seguir luchando, pero espero que llegue un día en el que simplemente trabaje igual que el hombre, en que una sociedad más igualitaria. Muchísimas gracias por tu aportación allí al final y ya con ella cerramos. Gracias. Hola, vamos a ver, yo he notado a faltar, excepto por la representación de esta chica que está a la izquierda, al final de la mesa de la izquierda. Tira. ¿Cómo? Tira. Tira, pues excepto la representación de Tira, digamos que aquí todos somos pertenecientes a la cultura judeocristiana, occidental, y encuentro ahora precisamente sobre lo que estaba hablando esta niña que está al lado de Cristina, referente a la educación de las nuevas generaciones. ¿Qué se está haciendo o qué se puede hacer para educar a niños y a niñas y a jóvenes y a jóvenes, que me parece absurda esa palabra, procedentes de otras culturas, de una honda raigambre machista, como por ejemplo es el Islam, como por ejemplo son los gitanos, sobre todo rumanos están viniendo ahora muchos? Nosotros ya no somos solamente una cultura judeo-occidental, nosotros ahora tenemos ya judeocristiana occidental, perdón, nosotros tenemos ahora ya una multiculturalidad impresionante. Toda esta gente, ¿qué alcance estamos teniendo acerca de ellos para modificar esas costumbres absolutamente machistas, como es la ablación, como son los matrimonios que se están produciendo aquí en España y ahora? Matrimonios entre hombres adultos y niñas pequeñas, poligamia, entre los rumanos hay mucha poligamia, un solo hombre adulto tiene muchas niñas jovencitas a las que además dedica a la mendicidad y las embaraza. ¿Qué se está haciendo a nivel de sociedad española acerca de todas estas cuestiones? Y no digo ya nada del Islam, es decir, la mujer, todos hemos conocido y hemos estado familiarizados con marroquíes, por ejemplo, hace 30 años. Yo tenía una chica en casa marroquí que venía y tú no la diferenciabas en absoluto de mí, y ahora me la encuentro esa señora y va con un velo, velada por la calle, ella 2 pasos detrás de su marido, la niña desaparecida. O sea, ¿qué se está haciendo contra estas corrientes fortísimas que nos están invadiendo? Porque al fin y al cabo nosotros estamos en una situación relativamente cómoda. Es decir, nosotros hemos sufrido esa evolución centenaria, ya todos tenemos nuestras carreras, nuestras profesiones, ya digamos que luchamos acerca de si los platos los lavas tú, los platos los lavo yo, pero eso no tiene una repercusión social brutal. Sin embargo, a nivel de todas estas culturas que no son claramente feministas en absoluto, ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer? Esa es mi pregunta. Vale, muchas gracias. Pues mira, yo creo sinceramente que hemos empezado hablando y vamos a cerrar ya porque hemos llegado a la 1:30, que era más o menos el límite que teníamos, que sería un tema muy interesante para tratar en una mesa, que lo podríamos preparar, y lanzo el guante al ayuntamiento, que justo están las personas que pueden prepararlo. Estaríamos encantadísimos en participar como organizadores. Yo particularmente no podría aportar un conocimiento, no soy experta en esos temas, pero sí que yo creo que lo que podemos hacer es primero analizarlo y concienciarnos. Y no lo sé, sinceramente no te puedo responder porque yo no soy experta. Tengo opinión propia de qué se está haciendo, pero seguro que es sesgada y muy parcial porque no estoy puesta al día. Entonces no te puedo responder a la pregunta de qué está haciendo a nivel de sociedad española. Pero tomo nota y podemos montar una mesa redonda respecto a ello, que seguro que es muy interesante. Y a todos, muchísimas gracias por haber participado y, como siempre, cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias. Feliz domingo.